Ahí está. Bueno, hoy jueves 26 de mayo del 2022 y vamos a hacer la reunión que es oración. Cualquier cosa que no entiendan, estoy a su disposición, y si no, si después también quieren mandar preguntas o todo eso, como hacemos siempre, ¿no? Es un tema que nos podría llevar, como todos los temas, ¿no? Acá nos puede llevar mucho tiempo, porque realmente tiene mucho para ver. Cada vez que uno se pone a investigar en cosas de Dios, es tan infinito que realmente uno nunca llega a terminar a ver todo lo que hay, ¿no? Y bueno, entonces yo quería, digo, bueno, busqué primero en todo lo que es espiritismo, pero te aparece tantas cosas sobre oración que es, bueno, es todo, nos lleva al mismo camino, como hablábamos con Plinio recién, nos lleva todo por el mismo camino. Así que primero vamos a cerrar los ojos, vamos a concentrarnos, vamos a pedirle al buen Dios, a los buenos espíritus, al protector nuestro, a Francisco Javier, a nuestros guías, que hoy desde nuestros hogares vamos a ver el tema oración, que no es mucho más ni mucho menos que hablar con Él directamente, con Dios. ¿Y cómo influye ese diálogo en los espíritus que nos asisten continuamente en nuestras vidas? Vamos a poner en sus manos, en las manos de Dios, en las manos de nuestros guías, en las manos de Francisco Javier, todo aquello que estábamos hablando, todos aquellos que tuvieron una partida por una enfermedad, una partida por algún accidente, que tuvieron una partida por depresión, ya que hablamos del COVID o de lo que, cualquier enfermedad que tengamos, que no nos interesemos tanto como están, sino que pidamos que siempre estén acompañados por sus guías, que Dios los haya recibido de la mejor manera, como se merecían, y que hoy estamos reunidos orando por nosotros que estamos acá encarnados, por ellos que ya están gozando de una espiritualidad diferente, y que nosotros vamos preparando también ese camino, tanto para nosotros como para cualquiera que nos pida una oración, y que siempre estemos preparados para poder decir una palabra de aliento a aquel que lo necesite. Esa palabra de aliento no es más que una oración, que un diálogo, y que darle amor a aquel que lo precisa. Demos gracias por esta clase de hoy, que podemos estar conectados, que podemos escuchar, y que podamos sacarnos todo aquello que tengamos adentro, alguna tristeza. También las alegrías las volcamos en la oración. La vida misma, diaria, la volcamos en la oración. Entonces ahora vamos a volcar todo este conocimiento que podamos obtener entre todos. ¿Qué significa orar? ¿Qué significa hablar con Dios? ¿Qué significa pedirle a los espíritus amigos que nos asistan? Que así sea. Bueno, primero, si alguien quiere decir, ¿qué le parece que es la oración? Si alguien quiere hablar o quiere escribir. Bueno, yo pienso que como nosotros habíamos dicho el sábado,
La oración es una forma principal de comunicación con el superior a nosotros y podemos hacer algunas preces como, no sé, agradecer por algo. Pienso que sea algo así. Sí, perfecto. Bueno, Fede, ¿algo para decir? La, la oración para mí es la conexión mental con, el, con la superioridad. Nosotros nos sentimos resguardados en la oración porque sentimos que hay algo superior que nos cuida y le pedimos. Además, en el momento que estamos pidiendo, estamos pensando y nosotros vivimos en nuestros pensamientos. Dependiendo qué es lo que pensamos, son los paisajes que creamos en nuestras mentes. De ahí vienen las formas pensamientos. Y entonces en el momento de estar pidiendo, en ese momento ya se está creando el cambio o se está dando el pedido, porque uno lo crea también y tiene fe en lo que está pidiendo. También depende mucho de eso, no solamente pedir con los labios, sino que pedir con el corazón. Si no, no tiene sentido. Lo importante es visualizar, enfocarse en lo que uno quiere. Y, y la oración sirve para poner en práctica todo ese ejercicio, lo que creo yo. Betina está diciendo, es una plegaria, es un pedido a Dios, universos, la energía superior. Bien, Betina. Bueno, también yo fui sacando un poquito de cada lado porque la verdad es que sí, era para mucho más, entonces fui sacando un poquito de cada cosa, pero bueno, nos vamos a orientar sí, a lo que nosotros hacemos, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a dar voy a dar una noción general de lo que significa la oración y después lo vamos a aplicar bien al espiritismo, ¿no? Eh, bueno, la oración no es más que hablar con Dios, como les dije al principio, ¿sí? No es más que hablar con Dios, decirle a Dios cuáles son mis necesidades, decirle, como el sábado nos decía Analía, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ora o pide por alguien o pide por algo? ¿Sí? Es que vienen los espíritus buenos o los espíritus más elevados, recogen esa oración y la llevan hacia donde la tienen que poner. Por ejemplo, a veces no podemos decir que pidamos para que tal persona no parta, o para que tal persona no sufra esa enfermedad, o para que tal persona no pase por esa situación. Tenemos que saber que todos tenemos una elección que hicimos antes de reencarnar. Esa elección que hicimos antes de reencarnar no la podemos torcer. Sí que tenemos que pasarla. ¿Y cómo la pasamos? Bueno, vamos a aprender a ser hombres de fe. Y somos hombres de fe, obviamente vamos a orar. Cada vez que nos pasen situaciones difíciles, ¿sí? Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con nuestro espíritu, con amigo, con nuestro mentor, bueno, vamos a hablar. Y cuando uno conoce esa voz, la voz de Dios, no es que uno conoce cuál es la voz de aquellos que nos habían enseñado alguna vez, Dios se representa, es un viejito, quizás que nos está hablando y es tan tierno y nos habla, y quizás Dios es la persona que yo tengo enfrente, la persona que me está ayudando a orar, ¿sí? Y por supuesto que al ser superior, ¿no? Que no sabemos cuál la cara, no sabemos nada, simplemente pedimos, ¿sí? En eso creemos. Siempre que mantengamos una vigilia, vigilar es orar también, ¿sí? Esta oración es
decir, sí creo en vos, sí creo en ustedes, a los espíritus, y sí puedo decir, voy a pasar esta prueba. Como no nos acordamos qué elegimos cuando reencarnamos, hay pruebas que las tenemos que pasar y decimos, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿O para qué me tocó a mí? Yo diría, ¿no? Entonces, si a mí me tocó para algo, es porque algo elegí de todo eso. Entonces ahí donde entra el juego de la oración, donde yo me convierto en un hombre de fe, en un hombre de amor, en un hombre de paz, y nos protegemos cuando pedimos oración. Porque si creemos en Dios, si creemos en los espíritus, y si creemos en la vida misma, ¿qué es lo que estamos creyendo? En que podemos, ¿sí?, salir adelante de todo eso. No hay prueba que no podamos pasarla sin decir que estuvo la oración de por medio. Todos los pedidos generan una petición, y toda la petición va a generar un pedido. Entonces, como todo eso es lo mismo, todo va a generar, si yo creo y me pongo en buena vibración con el mundo espiritual, con nosotros, no sé si escucharon, pero si no lo escucharon, se forma un plafón, ya desde antes de que la reunión ocurra, nosotros ya vamos orando para que todo esto se forme arriba nuestro, como si fuera que tuviéramos una luz, ¿no? Y los espíritus nos van a ir guiando para que yo pueda hablar, para que yo pueda transmitir y ustedes puedan entender qué es estar y vivir en este mundo espiritual. Porque no somos más que espíritus encarnados, y que hoy seguramente alrededor nuestro hay muchos espíritus que están desencarnados, pero que están aprendiendo cuál es la oración o cómo comunicarse con Dios, o cómo comunicarse con otros espíritus. Creo que ustedes saben, o por lo menos los que no, cuando uno ya desencarna, la comunicación es a través del pensamiento, ¿sí? No hablamos como hablamos con acá, que tenemos que hablar fuerte, o tenemos que hablar para que nos escuche, porque si no hablamos no nos escuchan. En el mundo espiritual, la comunicación es a través de los pensamientos, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con la oración? Dice que antes de orar tenemos que perdonar. Porque no podemos orar con odio en el corazón. No podemos hablar con una persona cuando estamos enojados. Entonces, porque si estamos enojados, lo primero que tenemos que hacer es hacer una oración para poder comunicarme con esa persona. A veces tenemos miedo porque no oramos con la calidad o con la calidez que tenemos que orar. También tenemos que escuchar, ¿sí?, esa voz de Dios que yo le decía hace un ratito. Tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice. Porque a veces decimos, uy, tenía esta intuición. No, no es que tenía la intuición. Dios te estaba hablando, los espíritus te estaban comunicando para que vos puedas hablar de una forma cierta. Recién Carla nos contaba que había pasado por una situación difícil y que ella no se enojó, no podía enojarse con esa situación. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ella lo pudo llevar desde ahí. Seguramente venía orando y no se dio cuenta. Venía haciendo su oración personal. Y bueno, pasó esta situación, y ella no tuvo tiempo de enojarse. Pero bueno, son cosas que vamos pasando, ¿no?
Cuando uno piensa, escucha, perdona, espera, y antes de rendirte, prueba de que realmente la oración o el diálogo con Dios, con los espíritus, con nuestros espíritus superiores, con nuestro espíritu guía, con los espíritus de nuestra casa, o de la casa donde ustedes asistan, ahí se transforma toda nuestra vida. Nos volvemos seres de luz. Siempre vamos a ser seres de luz, pero la oración transforma todo. A veces también tenemos pensamientos negativos, porque no está presente la oración. Decimos, uy, el trabajo me está desgastando, ya no los aguanto más. Y bueno, si lo sigo diciendo 10 veces, 15 veces, 20 veces, un día pasa que, uy, me echaron del trabajo, ¿no ves? Yo tenía razón. Y si, puede ser que tenías razón, pero si hubieras orado, quizás no te hubieras enojado con esa situación o hubiera sido diferente, ¿sí? Cuando uno ora, dice, ay, tengo que ir al gimnasio porque ya no aguanto más este cuerpo, a veces me pesa, me duele, pero a veces si nos sentamos un ratito, nos ponemos en un pensamiento positivo, ¿nos duele el cuerpo realmente? ¿O nos duele realmente el espíritu que es el que lleva la materia? Porque lo que nos duele es la materia, no el espíritu. El espíritu puede estar dolorido porque la oración no se hizo correcta o porque no tuve la fe correcta para poder llevar esa, vamos a decir, expiación, como le decimos, ¿no? Esa expiación a nuestra mente, y bueno, pasamos diciendo, bueno, ¿ahora qué hago? No tengo trabajo, estoy enfermo, no tengo obra social, ¿a dónde voy? ¿Qué busco? Y a veces decimos, si yo hubiera orado, si, supongamos un hombre de fe, ¿no? Si no crees, es un poquito más difícil y hay que entenderlo desde otro lugar. Pero si yo hubiera orado, hubiera tenido fe, hubiera tenido ese amor, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Hasta acá se entiende? Si hay alguien que hace una pregunta. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos directamente a meternos un poquito más de profundo en el espiritismo, ¿no? Dice que en eso yo les mandé un archivito, ¿no? En donde dice, el ejercicio de la oración tiene por objeto conducir al medium. Todos acuérdense que somos medium. Medium, no todo el mundo quiere decir que se comunica o todo el mundo recibe comunicaciones, como dicen, ay, yo quiero saber cómo está mi tío, ay, yo quiero saber de un amigo que se fue, ay, yo quiero, no. Siempre, como dicen, el teléfono suena, dicen no, está comprobado, Francisco Cándido Xavier ya lo decía, a través del espíritu de Manuel, nos hablaba que el teléfono suena de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Entonces, no busquemos esa comunicación de saber cómo es que está cada uno, sino dejémoslos cada uno en su lugar. Nosotros estamos en nuestro lugar, los que partieron están en su lugar, y quizás algún día se comuniquen con nosotros, mediante la oración, mediante el amor, mediante un medium que puede ser parlante, puede ser a través de una escritura, escribiente, puede ser por
por varios, bueno, hay muchos tipos de mediunidades. Para aprender a orar, según las orientaciones espíritas, el ejercicio puede ser conducido así. El medium parlante, el medium escribiente, el medium que pinta, cada uno, los espíritus que se comunican con ellos son espíritus guías, los espíritus de la casa, que puede ser, en donde le dicen qué es lo que tiene que transmitir, qué es lo que se puede transmitir. Siempre, si estamos en vibraciones con ellos, a través siempre de, como dice Allan Kardec, si no hay oración, en algún momento, si no hay oración, no comenzamos con esa oración, no vamos a poder, nunca poder llegar a comunicarnos, ¿sí? Porque ellos van a venir hacia ese ser de amor que está esperándolos, ¿sí? Hacer la oración o pedir que en cada sesión espírita, ¿no? Cuando se comienza, se hace esto que hicimos recién, orar para que vengan los buenos espíritus, para que se comuniquen, ¿sí? Para que se comuniquen con nosotros y podamos realmente entablar esa comunicación como medium, entablar esa comunicación como recibidor de aquello que es la verdad, que es la vida, que es un camino, como dice Francisco Cándido Xavier, ¿no? Hay un libro de él que dice Camino, Verdad y Vida, escrito por el espíritu de Manuel, en donde habla mucho sobre la oración, sobre lecciones de oración. ¿Cuáles son los beneficios de la oración? Toda buena o todo don perfecto viene de lo alto. Ahí está la buena oración. Quiere decir que cuando yo oro con el corazón, oro con bondad, oro con amor, va a venir siempre de lo alto y va a venir algo que estoy esperando con ganas. Cuando un hombre se convence de que posee cosas buenas sin que Dios se la conceda, la vida en la tierra ganará nuevos rumbos. Por eso es que todavía, eso lo que quiere decir es que estamos realmente, por eso estamos en un planeta de expiación, todavía no pasamos a regenerarnos, porque todavía tenemos mucho que aprender, mucho que corregir y mucho que ver. Indiscutiblemente, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Entre tanto, para poder recibir esos beneficios, es necesario golpear la puerta para que se nos abra según la recomendación evangélica. Nosotros, en el Evangelio según el Espiritismo, no es nada más ni nada menos que el Evangelio de Jesús traducido por Kardec o adaptado hacia lo que son los espíritus, ¿no? Porque si uno lee el Evangelio en la Biblia, va a leer lo mismo, pero con otras palabras, pero todos vamos por el mismo camino, ¿sí? Que es llegar a Dios, llegar a los buenos espíritus, ¿sí? ¿Qué hace una oración también? La oración tiene el don de sanar, el don de curar, el don de poder decir una palabra cálida, el don de poder, como les vengo, esto lo van a escuchar durante toda la clase porque cada vez que leía
a donde iba era siempre al mismo lugar, comunicarnos con Dios. Eso tiene la oración. Cuando tenemos a Dios adentro, vamos a tener esa energía positiva para poder pasar por cualquier prueba. Y decimos, uy, nos pasó esto, uy, nos pasó aquello, uy, nos pasó lo otro. Pero si oramos, nos va a pasar, pero lo vamos a entender de otra manera. No quiere decir que la oración nos va a salvar de pasarlo, ¿sí? Eso hay que tenerlo internalizado. A veces dice, uy, oré todo el día, pedí a todos los espíritus, le pedí, bueno, algunos, a todos los santos, le pedí todo, y mira, y al final, igual pasó. Sí, igual te va a pasar, pero vos lo vas a entender diferente. Vos lo vas a entender desde otro lado. El ejercicio de la oración tiene por objeto conducir a un medium, principiante o no, a incorporar a su formación doctrinaria el hábito saludable de orar. No solo en reuniones espíritas, sino también en todos los momentos de la vida. Esto nos está diciendo que es lo que, bueno, perdón Carla que puse tu ejemplo, pero también voy a poner el de Plinio, o también ahora el de Julio, ¿no? Que está pasando por un momento de su enfermedad, de esta enfermedad que, bueno, nos ha atacado a todos de alguna manera. Entonces uno dice, bueno, yo soy hombre de fe y yo lo voy a pasar. Por lo menos mi experiencia, cuando yo pasé por esto, en realidad, bueno, uno dice que cuando está en coma no escucha nada. Yo les puedo asegurar que se escucha todo, y que cuando uno es un hombre de fe, escucha y solo ve amor alrededor, y escucha palabras de amor a pesar de que, no sé, después les puedo contar la experiencia que yo tuve cuando estuve en coma, ¿no? Pero realmente se siente ese amor, a pesar de que uno no quiere estar en ese lugar, pero uno siente el amor de la verdad, de lo que practicó, de lo que oró, de lo que compartió. A través de la oración, el hombre obtiene la ayuda de los buenos espíritus para que acudan a sustentarlos. Porque no es, nosotros nos dirigimos sí a Dios. Vieron que también, por ejemplo, en la iglesia católica, en las otras iglesias que no son los evangélicos, que cada uno tiene su modo de pedir. Hay alguien que se dirige directamente a Dios, directamente le hablan a Dios, otros que tienen intermediarios, que no son más que los espíritus, por ejemplo los santos, no son más que espíritus elevados. Quizás el solo de llamarle, bueno, yo creo mucho en este santo, pero yo creo en ese espíritu que realmente me hace bien. Por eso le pido a él, porque sé que va a interceder frente a Dios y frente a esos espíritus que también nos precedieron a nosotros, en nuestra familia. ¿Quién no tiene a alguien que haya sufrido por la partida, ¿no? Y que le pide, ay, por favor, mamá, papá, o hermano, tío, o abuelo, te pido que me acompañes, porque estoy pasando por esto y preciso que me ayudes. También son nuestros santos, porque creemos nosotros que ellos son espíritus que ya están en el mundo espiritual, en donde pueden pedir también a los buenos espíritus, ¿sí?, que nos ayuden. Ellos recogen la oración y Dios, como sabe lo que elegimos, nos va ayudando a que nuestra prueba sea cada vez más leve. Ahora, a todo esto, si le agregamos la queja, le agregamos el sufrimiento,
le agregamos que yo ya no puedo más, a mí me está pasando todo esto, y por qué siempre me pasa a mí, y por qué todo esto. Entonces, vamos de vuelta a dirigirnos a hombres de fe. ¿Para qué nos pasa todo esto? ¿Cuál fue mi plan encarnatorio por el cual estoy pasando todo esto? Obviamente no nos acordamos, pero sí nos vamos a acordar si nos podemos orar y nos ponemos a decir que realmente este plan encarnatorio que tuvimos y que no nos acordamos, nos ponemos a decirle a Dios o a los buenos espíritus o a mi guía que realmente me haga entender que eso que estoy pasando es simplemente una prueba que tengo que superar para mi apertura de conciencia. ¿Vamos bien hasta acá o alguien quiere decir algo? ¿Sí? Todo tranquilo. Sí, Julio. ¿Bien? Sí. Bueno. Seguimos. Bueno. Está en el pensamiento el poder de la oración al iniciar y terminar una reunión espírita, como les dije. Siempre. Siempre que nos pongamos, ¿sí? Acuérdense que siempre en las reuniones, o cuando nos ponemos, cuando somos medium, que todos somos medium de algo, ¿sí? Todos tenemos una mediunidad diferente, pero la tenemos. Tenemos que hacer una oración. Si hacemos en casa, nunca vamos a hacer una reunión mediúnica, nunca vamos a hacer, ni vamos a tomar un espíritu, por más que seamos medium. Pero sí podemos orar hasta que podamos ir al centro espírita, ¿sí? Porque estando solos, por más que oremos, bueno, podemos quizás amenizar un poquito todo eso, pero siempre pidiéndole a Dios y pidiéndole a buenos espíritus que nos asistan, que realmente si se me acerca algo que no es conveniente para mí, que nos espere hasta el momento que podamos estar en un centro espírita, porque realmente vamos a entender, y ahí va a haber gente que nos va a acompañar, van a haber espíritus desencarnados, van a haber espíritus encarnados, que van a estar acompañándonos. Como hicimos el sábado, hicimos fluidificación, eso, ahí los espíritus nos ayudaron a transmitir la oración y a transmitir las buenas energías que ellos tienen para poder elevárselas a Dios. El deber primordial de toda criatura humana es cuando regresamos a la vida activa de cada día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cada día despertamos, hay una oración muy, no sé, bueno, para mí es muy linda, no sé si para todos, pero dice que cada noche cuando acostamos, morimos, y que cada mañana cuando nos levantamos, volvemos a nacer. Entonces, antes de dormirnos, aunque sea una palabra, gracias Señor, gracias Espíritu de amor, o gracias Espíritu que guía, que me estás acompañando, por este día que pasé. Y podemos dormir tranquilo, en paz. Podemos pedir también por alguien que nos pidió durante el día, o también si ya lo pedimos, podemos reforzarlo. Y a la mañana cuando nos levantamos, gracias Señor por levantarnos, por poder empezar nuevamente mi tarea diaria, poder salir de mi casa, poder tener el trabajo, poder sustentar mi casa con mi trabajo, poder hacer todo lo que yo quiera, ¿sí? Pero siempre tenemos que hacerlo en ese medio. Dice el Señor, haz tu parte y el Señor te ayudará. Reconociendo el elevado tenor de exhortación, estamos obligados a tener en cuenta que en la propia adquisición de títulos profesionales, el hombre es el hijo que se esfuerza durante algunos años para que el padre le otorgue un certificado
de competencia a través de profesores humanos. ¿Les suena algo de esto? ¿Quieren decir algo? Bueno. Tal como ocurre con el patrimonio de las realizaciones materiales, acontece en el círculo de las construcciones del espíritu. Indiscutiblemente, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Entre tanto, para poder recibir ese beneficio, es necesario golpear la puerta para que se nos abra según la recomendación evangélica. ¿Qué quiere decir golpear la puerta? No quiere decir que hubiera golpeado la puerta de mi vecino, la puerta de al lado, del otro, o la puerta de la habitación, sino que quiere decir golpear mi corazón con la oración, insistir con la oración, que bueno, hasta tanto ocurra eso que yo quiero. Si no se me da, es porque no era para mí en ese momento, y sea más adelante, o no lo sea nunca. A veces uno hace la oración y las cosas salen. Dice, viste, me salió como yo pensaba. Y la verdad no es como uno piensa, sino que uno le pone la energía, le pone la oración, y Dios quiso concedértelo porque te lo merecías también. Los espíritus te ayudaron, recogieron tu oración, se la llevaron a Dios, y así es el círculo. El ejercicio de la oración tiene por objeto conducir al medium principiante a incorporar una formación doctrinaria, el hábito saludable de orar, no solo en las reuniones espíritas, sino también en todos los momentos de su vida. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Por eso que vuelvo a leerlo. La oración aproxima al hombre al Altísimo. Es un lazo de unión entre el cielo y la tierra. No lo olviden. Ustedes creo que si alguna vez leyeron la Biblia, en algún lado dice que cuando oramos, ¿sí? Y todo lo que pidamos, así como es en la tierra, es en el cielo, y así como es en el cielo, es en la tierra. Si ustedes lo escucharon, entonces la oración es así. Si yo lo pido acá, yo lo pido, yo lo tengo. ¿Por qué? Porque, a ver, no es un capricho, ¿no? No tener un capricho, porque pido esto, quiero tener esto. Ay, yo quisiera tener más plata, yo quisiera tener un auto 0 kilómetros. Ay, yo quisiera poder, no sé, viajar, todo. Y bueno, no es eso la oración. La oración es que se puedan cumplir nuestros objetivos de vida. Y los objetivos de vida son aquellos que yo pedí cuando fui a hacer mi plan reencarnatorio. La oración en común tiene una acción más poderosa, cuando todos unimos el corazón, pensamiento, teniendo un mismo fin. Nosotros podemos ser 1000 personas haciendo una oración, pero si cada uno está pensando en algo diferente, no en la oración, está pensando en los problemas que tiene, está pensando en las cosas que pasan afuera, están pensando en las cosas que, no, tengo que ir a cocinar, no, tengo que ir porque mis hijos me están esperando, Entonces, cada uno tiene un pensamiento diferente, no hay una unión de pensamiento, y la oración puede salir para cualquier lado. Por eso es que a veces, cuando nosotros mismos, en nuestras casas, en un centro espírita, en un lugar de oración, donde sea, en una iglesia, nuestro pensamiento tiene que estar ahí, unido a Dios, unido a los buenos espíritus, unidos al amor que vamos a ponerle para que se cumplan esos objetivos. El deber primordial de toda criatura humana es cuando regresamos a la vida activa de cada día, una oración. ¿Quedó claro por qué esto?
¿Sí? Bueno. Yo entiendo, lo doy por sentado, ¿no? Que quedó claro que cada mañana volvemos a la vida activa a través de la oración. Después, hay algo que nos dice, la oración tiene fuerza. ¿Y la oración tiene fuerza? ¿A ustedes les parece? Sí, perfecto. Tiene mucha fuerza. ¿Pero por qué? Cuando nosotros le damos el impulso también, tenemos que darles impulso. No, yo, ay Señor, te pido, espíritus de amor, por favor que me ayuden. Y eso no es ponerle, sino, aunque estemos, como dice, derrotados, ni aún derrotados nos pueden quebrar. ¿Sí? Dice, hay una historia chiquitita que encontré, y dice así: me han dejado muchas cartas, es un autor, ¿no? Dice, me han dejado muchas cartas, muchos mensajes, muchos recados, en realidad, sí, mensajes son recados también, de aquellos que enfrentan grandes padecimientos. Son madres cuyos hijos murieron, que hoy lo vemos habitualmente, ¿no? Madres que le faltaron sus hijos, padres que le han faltado sus hijos, o sus hijos que le han faltado sus padres también, ¿no? Luchando por apartar del vicio a seres queridos. Por ejemplo, acá hablaba de que le habían pedido porque su hijo estaba en la vida de la drogadicción, en la vida de eso, y bueno, no sabemos por qué eligió eso, y a veces nosotros criticamos, es un drogadicto, uy, es esto, y no sabemos si realmente eso es lo que le pasó, porque por ahí su plan encarnatorio se desvió de eso, y sintió ese vacío en donde lo llenó con estas cosas. Entonces, los padres, yo no soy papá, pero pido como papá a veces, ¿no? Y digo, bueno, es como si fuera mi hijo, y yo pido para que se le vaya eso, se pueda combatirlo, porque realmente, por ejemplo, en este caso, que es un mal que está muy activo, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo, bueno, cualquier adicción que se tenga, los jóvenes en esa búsqueda se van debilitando y pueden ser un mal incurable. Ancianos abandonados por quienes deberían ampararlos en la vida, y también existe el problema de la soledad acompañada. A ver si acá, la soledad acompañada. Tal vez sea uno de los factores por los cuales algunas personas hoy se expongan tanto a pesar de toda la proclamación de éxito que se le hace diciendo, hola, estoy aquí, también tengo corazón. Y hablemos, acá era más dirigido, vio que hay personas, o vieron que hay personas que se exponen mucho, tanto en la vida diaria, podemos hablar qué sé yo, de muchos que exponen sus vidas privadas. Justo hoy estaba hablando con un amigo en el trabajo, ¿no? Que exponen su vida, por ejemplo, en las redes sociales, que exponen mucho su vida en una persona que no conoce, en algo así, porque precisa tanta ayuda, precisa hablar, y no se pone que esa es una soledad acompañada, pero sigue siendo soledad, porque no puede poner ahí en eso la oración. Y la oración sería aquello que realmente pueda ver en aquella persona, ¿sí?, que yo encuentre, y que pueda contarle, pero que pueda contar y que pueda abrir mi corazón,
y que me pueda ayudar. Acá hay una señora a la cual le voy a poner un nombre cualquiera, ¿no? Rosa es una de esas personas muy sufridas que ansian al menos una palabra de consuelo. No entraré en una particularidad de su caso, pero puedo revelar una pequeña sugerencia que le fui dando. Y según relata, se le ha servido el apoyo. ¿De dónde me valí? Dice. De mi propia experiencia, de los momentos de mi dificultad. Cuando parece que no hay salidas para ciertas cuestiones, recurro a la oración y encuentro fuerzas para este trabajo. Y no me he arrepentido de seguir un lema venerable. Un lema que yo podía tener como oración. Vamos a suponer, digo, bueno, Javier, yo tengo algo que yo puedo ayudar quizás a todas las personas porque ese es mi lema. Mi lema sería decir, bueno, tengo que salir adelante, tenés que salir adelante, ¿querés que oremos juntos? ¿Querés que le pidamos? ¿Querés que lo hagamos por separado? ¿Querés que nos comuniquemos? Ahora tenemos muchas redes para comunicarnos, ¿no? Yo digo las redes sociales, pero sí, por ejemplo, que tenemos WhatsApp, que tenemos el teléfono, que cada vez está más abierto a las comunicaciones y puede ser tanto para lo bueno como para lo malo. Pero si lo usamos para lo bueno, toda esta comunicación, podemos llegar a un buen término con la amistad, con el amor, y podemos ayudar a muchas personas. Entonces sigue diciendo este señor. La pasé de oración en oración y dice, espero que le haya servido a quien me honra con su atención, ¿sí? En la lucha diaria estuviera atravesando pruebas que a veces no pude revelar al mejor amigo o a la más sincera confidente. Nadie religioso o ateo se encuentra libre de esto. Esa oración, desde su nombre, invoca un sentido que todos necesitamos. Caridad. En latín, charitos. Lo que perfecciona las relaciones de lo que buscan ver en el semejante algo más que una bolsa de carne o una fuente inagotable de exploración. La caridad no es cautiva de la acepción restringidísima o que algunos la quieren condenar. Se trata de la más elevada política, ilumina el espíritu del ciudadano. Ella enardece el coraje de las personas, porque perder la esperanza, la primer víctima de la desesperación, es el desesperado. ¿Por qué? Cuando oramos, si oramos con desesperación, vamos a seguir desesperados. Si oramos con fe, vamos a ver que realmente esa oración llegó al Padre y llegó a los espíritus. Y bueno, vamos a ir finalizando. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de finalizar? ¿Quieren? Sí. Yo quería leer la parte técnica de la oración que está en el Evangelio según el Espiritismo. Dale. Si vos me dejás. Por supuesto, sí, porque yo soy técnico, estudié en una escuela técnica y como que si no entiendo el principio de funcionamiento de las cosas, como que... Está bueno, está bueno el aporte, porque la verdad que el Evangelio es el que nos da justo esa parte de la oración, ¿no? Donde hay Sí, más oraciones. sí, porque uno siempre habla de lo moral, que es la base, digamos. Pero cuando puede entender el principio de funcionamiento es como que le puede dar forma. Estamos en el mundo de las formas, entonces necesitamos darle forma. Y con esto capaz que
nos ayuda. Y Te escuchamos, dice, Fede. sí, dice, el espiritismo permite comprender la acción de la oración, porque explica el modo como se transmite el pensamiento, ya sea que el ser a quien oramos atienda a nuestro llamado, o que simplemente llegue hasta él nuestro pensamiento. A fin de que comprendamos lo que sucede en esa circunstancia, debemos imaginar que todos los seres, estén encarnados o desencarnados, se hallan sumergidos en el fluido universal que ocupa el espacio, tal como nosotros nos encontramos en este mundo dentro de la atmósfera. Ese fluido recibe el impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire lo es del sonido. Lo digo de vuelta para que se entienda la relación, ¿no? Que dice, el fluido recibe un impulso, ese fluido, el fluido universal, recibe un impulso de la voluntad. O sea, la voluntad le da movimiento al fluido universal. Es el vehículo del pensamiento, del mismo modo que el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscriptas, mientras que las del fluido universal se extienden hasta lo infinito. Así pues, cuando el pensamiento se dirige hacia algún ser, tanto si se encuentra en la Tierra o en el espacio, ya sea de un encarnado hacia un desencarnado o de un desencarnado hacia un encarnado, se establece entre uno y otro una corriente fluídica que transmite el pensamiento, igual que el aire transmite el sonido. La energía de la corriente es proporcional al poder del pensamiento y de la voluntad. De ese modo, los espíritus oyen la oración que se les envía, sea cual fuere el lugar donde se encuentren, se comunican entre sí y nos transmiten sus inspiraciones. De ese modo también se establecen las relaciones a distancia entre los encarnados. Esa es la parte técnica. Por eso hay que hay que ponerle mucho énfasis a la voluntad, porque la voluntad es el vehículo que va a hacer que llegue el pensamiento que tenemos. Los espíritus se comunican a través de los pensamientos. Nosotros estamos encarnados porque somos espíritus. Cuando estamos pensando como espíritu. Nuestro espíritu es el que piensa, no la materia. Entonces ese pensamiento le va a llegar. Y en la forma que sea de intenso ese sentimiento, es como va a llegar de una forma más firme o no. No importa dónde estén, uno puede pensar, ya está en un mundo espiritual y ya no está en el plano tierra, entonces no le va a llegar. Sí, le llega. Y el pensamiento no es como el aire y el sonido. El pensamiento además es instantáneo, llega de una manera instantánea hacia el ser al que se lo estamos enviando. Entonces es muy importante la voluntad y la intención con la que uno lo envía. Como decía Bettina, que hay que darle mucha importancia a la intención. Sí, la intención es todo. Si no hay Exacto. intención, no hay movilidad. También hay que tener voluntad de hacerlo. Todo se basa en esas dos cosas, en la intención y en la voluntad. En el amor que uno Exactamente. también, de la manera que lo ama. Y bueno, quería leer eso del principio de funcionamiento. Es fundamental, Fede, gracias, porque realmente fue un aporte, este aporte realmente, yo lo había leído y me olvidé así que gracias, porque viste, los espíritus cómo nos comunican, ¿no? A pesar de que estamos cada uno en nuestra casa, cómo nos comunican, porque yo lo había visto y bueno, así que gracias, porque Sí, realmente
acá sabemos cómo obra la espiritualidad, ¿no? Y bueno, Sí, yo quiero ir terminando, ya que esto fue, hiciste como el broche de oro, y me gustó mucho lo que mandó, bueno, dos cosas. Una, la que mandó hoy, no me acuerdo cómo se llama este señor, que mandó en el grupo, que me gustó mucho lo que dice. Cierta sí, vez, Chico Xavier, en un desdoblamiento, dice, en una visita al plano espiritual con Emmanuel, vio millones de bolitas de los más diversos colores subiendo y preguntó a Emmanuel, ¿qué es esta maravilla, Emmanuel? Emmanuel contesta a Chico, son las vibraciones de amor de millones de encarnados que están realizando oraciones y vibrando amor para todos los necesitados. Chico responde, siempre pensé que las vibraciones provenían del plano espiritual para los encarnados. Vieron que a veces uno piensa que todo viene desde arriba, ¿no? Nosotros, como decía Fede, bueno, como leía Fede, ¿no? De Evangelio, realmente nuestra oración es muy importante y se origina todo ese plafón, o como diríamos, bueno, él le decía burbujas, ¿no? De colores, en donde los espíritus se comunicaban y nos dejaban, qué lindo, qué maravilloso, ¿no? Cómo se formaba a través de la oración, ¿sí? Este pedido. Bueno, vamos a hacer, hay varias afirmaciones. Está la afirmación del perdón, la afirmación de eso, y dentro de eso la oración, ¿no? Pero siempre nosotros pensamos que estamos haciendo errores, que estamos cometiendo errores, que nuestra vida es un error. Pero nosotros primero tenemos que perdonarnos, perdonar al que tenemos enfrente, perdonar, y a su vez en eso va la oración. Y dice, estoy dispuesto a perdonar mis errores. Estoy dispuesto a mis errores. Me perdono, veo mis errores como oportunidades para aprender a discernir y tener paciencia. Agradezco a la vida las oportunidades que me ofrece para ser más sabio y tolerante. Estoy dispuesto a perdonar a quien me haya hecho algún daño, algún mal, si es que así lo siento. Yo no creo que alguien nos haga daño, simplemente a veces nos pueden hacer algún daño con una palabra, o nosotros podemos sentirlo, ¿no? Con una palabra, pero sintamos que en esa palabra no fue para nosotros, sino que fue para ellos o para quien quiso hacerlo, ¿no? Estoy dispuesto a olvidar mis penas y sufrimientos. Estoy dispuesto a olvidar mis penas y sufrimientos. Olvida mis penas y sufrimientos. Miren cuántas veces vamos a repetir lo mismo para poder orar. Estoy dispuesto a liberarme de las limitaciones de mi pasado. O sea, a sacarnos la mochila y poder orar tranquilo. Estoy dispuesto a liberarme de las limitaciones de mi pasado. Me libero de las limitaciones de mi pasado. Entonces, vamos repitiendo hasta tanto esa mochila es como que cuando venimos con una cartera, con la mochila, con lo que sea, o venimos a volver y nos quedamos, entramos a casa y ven dejarlas en algún lugar, o las bolsas del supermercado, y andamos con las bolsas del supermercado por todos lados, ¿no? Con ese peso encima. Entonces, es como que ese peso lo tenemos que dejar, nos aliviamos, descansamos, no sé, tomamos un vaso de agua, respiramos hondo, y ahí podemos hasta hacer una oración. Gracias, Señor, porque pude hacer esto. Gracias, Señor, por volver el trabajo. Gracias, Señor, porque tengo una casa donde habitar. Gracias porque tengo tanto agradecimiento, porque hoy pude salir a, a ganarme el pan, porque pude salir a que no sé, no sé qué trabajo haga, pero, por ejemplo, a sanar
personas. Gracias porque hoy pude ir, en nuestro caso, a un centro espírita, a donde me enseñaron a perdonar, a perdonarnos, donde nos enseñaron a orar, donde nos enseñaron a comunicarnos con alguien más, donde nos enseñaron que el amor existe. Y vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una linda oración de amor, de paz. Vamos a sanar todas aquellas heridas. El tiempo es el que nos va a dar la sanación de cada una de sus heridas. El amor que le pongamos va a sanar esas heridas. El tiempo que le dediquemos a alguna persona va a sanar heridas. La vida misma nos va a llevar a que nos saquemos ese peso de encima, porque va a llegar un momento que nuestras espaldas no van a aguantar el peso, nuestra columna se va a torcer y no voy a querer pedir que por favor me enderecen, sino que yo tengo que hacerlo por mis propios medios. Vamos a pedirle a los buenos espíritus, a nuestro Dios, a nuestros guías, al guía de la casa, Francisco Javier, que hoy hayamos aprendido un poquito más cómo es esta vida en el mundo espiritual, cómo es esta vida en el mundo de los encarnados, cómo poder mejorar en cada paso que damos, en cada actividad que hagamos, en cada lugar que compartimos, que podamos ser cada día mejores y que cuando nos tengan que señalar, nos señalen que diga, ahí hay una persona que tiene muy buenas vibraciones, que está llena de amor, que está llena de paz, y que si le pedís una oración, va a estar presente. Pero recuerden siempre, la caridad bien entendida empieza por casa. O sea, primero tenemos que orar por nosotros para poder orar por otros. Primero que estar bien nosotros. No podemos ayudar a otros si no nos ayudamos a nosotros mismos primero. Esto no quiere decir que somos egoístas. Simplemente que tenemos que estar bien para poder dar lo mejor de nosotros. Les doy las gracias por haber estado hoy y gracias, espero que puedan haber entendido y si no, estoy dispuesto a buscar más cosas, ¿sí? También junto con Fede a responder alguna pregunta si precisan, ¿no? Así que bueno, si quieren alguna pregunta. Bueno, la clase me pareció perfecta, yo pude entender todo. Bárbaro, Julio. Gracias. Plinio, bien. Bueno. Carla, ¿cómo te sentís? De 10. Mejor, ay, Pepe, gracias. Bueno. De 10. O sea, muy importante el tema de hoy. Bueno, no. Sí, todos los temas son importantes. Me pasa que la oración... Sí, pero el tema de la oración, para mí el tema de la oración es importante porque como decían hoy, que dijo este chico que hablaba, que es la comunicación, y yo creo que es lo que uno siente del profundo del ser mismo para comunicarnos con nuestro ser supremo.
interactuar con nuestro propio amor. Y como decías vos al final también, estar bien nosotros primero, o sea, para poder brindarnos hacia los demás, porque si no, no nos sirve de nada querer ayudar a los demás y nosotros estamos Es con que la no cuerda podés floja. ayudar, claro, ¿No? es que no Imposible. podés, imposible poder ayudar a otro cuando vos estás mal. Vos decís, "Ay, yo te ayudo", pero vos tenés que estar bien vos tenés que estar Claro. armonizado. Y sí. Uno puede hacer una oración si uno por ahí también está mal, puede hacer una Ujú. oración, pero quizás no sea lo mejor si uno no empieza la caridad, empieza por casa, ¿sí? Y eso lo Exactamente. dice el mismo Jesús, no es que lo digo yo, lo dice Jesús. Sí, sí. Sí, cuando vos dijiste, o sea, que la caridad empieza por casa, también, o sea, aparte de nosotros mismos, pero también en el entorno que nosotros nos manejamos con nuestra familia, hacer caridad con nuestra familia, con los que están más cerca. Exactamente. Porque cómo va a hacer caridad con otras personas de afuera y en nuestro entorno está hecho una tormenta, o sea, no sirve. O sea, tiene que ser todo para que Exactamente. exista la conexión. Debe Ujú. ser así. Por Es- eso Donde, tiene una finalidad muy importante el tema de las familias en grupos tan chicos. Por ejemplo, el grupo familiar por lo general son entre 3, si hay a partir de un hijo, ¿no? Y pueden llegar a ser 10, y con familiares pueden llegar a ser 50. Y entonces nosotros practicamos, decimos, no, porque es familia y nos jugamos por ellos, sea como sea. Porque todavía no tenemos la capacidad de jugarnos por el mundo entero. Ujú. El día que logremos eso, este mundo va a ser muchísimo mejor de Así lo que es es. ahora. Pero bueno, esa es una finalidad bastante puntual de los grupos familiares chicos, para que podamos entender lo que es la caridad, el amor al prójimo. Sí. Sí, tener empatía con lo que están al lado nuestro. Claro, sí, todavía no tenemos la capacidad de poder tener la misma empatía con el grupo familiar que con todo el mundo entero. La verdad es que Así no. es. es que no Y podemos, nunca vamos a tener, pero sí todavía no podemos estamos hacerlo en ese mejor. tema evolutivo de Todo sentir lleva lo un mismo al mismo proceso, a tiempo que poco. el hijo. Claro, sí, todo tiene un proceso. Por eso Dios en su inteligencia entiende Claro, que primero hay que empezar de a poco. Tenemos grupos familiares. exacto. O sea, Él nos da los medios y está en nosotros que podamos seguir ese proceso, ir aprendiendo, ir demostrando a medida que vamos aprendiendo. Es así. Claro, es así. Bueno, entonces ya el jueves que viene vamos a empezar con las leyes morales. Ujú. eh, que la primera es la ley divina o natural, se la voy a dar yo. Y después viene la ley de libertad, de progreso, de sociedad, de trabajo, de destrucción, porque la destrucción es una ley, parezca que no. Ley de conservación. Y sí, porque si nada se destruye, ¿cómo se vuelve a regenerar mejor? Es, Claro. es importantísimo. Ley de igualdad, ley de reproducción. Todas esas leyes las vamos a ir viendo semana a semana. Y después si va a quedar tiempo durante el año, vamos a ver las potencias del alma. La Eso primera potencia, ya sería facultad. sí, las potencias del alma, que la primera es la voluntad. Si no hay voluntad, a partir de ahí no hay nada. Bueno, entonces nos estamos viendo. Bueno, ¿Algo Betina, más? ¿todo bien? ¿Sí? Bueno, listo chicos, gracias por todo. Hasta el jueves. Bueno, algunos, el sábado creo que no hay, ¿no? El sábado no, El sábado hay desarrollo medio único, no así se que transmite. no hay Zoom. No hay Zoom, así que el que va al centro, bueno, no sé quién va al centro, y los demás, bueno, hasta el jueves que nos vemos de vuelta. Sí, dale. Gracias por estar presentes, chicos. Buenas noches, Buenas buen noches. descanso. Bueno. Igualmente. Buenas noches, hasta pronto.
Nos vemos. Chao. Chao, Hasta Carla, luego. que te cures pronto. Gracias.